Hay una frase, hermano, muy famosa que vino del tiempo de la Reforma que dice así: la iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra de Dios. Esto nos dice, hermano, que la iglesia santa de los redimidos de Dios siempre estará en una constante de cambio, pero no un cambio por sí mismo, sino un cambio constante de cada individuo hacia el carácter de Cristo. El fin supremo, hermano, de entender una reforma dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestras vidas es que nuestro Dios sea glorificado. Con los textos que leímos, hermano, vamos a estar meditando sobre este pasaje, estos pasajes de Segunda de Crónicas, de ver cómo el rey Josías, del punto A de buscar de Dios, va hacia una reforma junto con todo el pueblo, haciendo lo que el Señor había mandado en la Escritura. Nosotros sabemos, hermano, que el Señor siempre nos va a llevar cada día, por medio de nuestro Señor Jesucristo y de esos medios de gracia que ha dado, hacia la madurez. En Filipenses 1:6, hermano, vamos a Filipenses 1:6, vemos cómo el apóstol Pablo, dirigiéndose a los hermanos, aparte de tener gozo por ellos y dándoles ánimo, está seguro de una cosa, hermano. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros, ¿la qué? No es una obra solamente normal, un cambio de actitudes. Mucha gente, cuando uno viene a Cristo y cambia ciertas cosas que por naturaleza el Señor hace que cambiemos, mucha gente ha dicho o se burla de los cristianos: dale tanto tiempo y va a volver a caer en eso. Pero sabemos, hermano, que nosotros no estamos cimentados en una obra hecha por hombres o una obra humana, sino una obra hecha por medio del Señor y su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice aquí que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no solamente expresa gozo por la gracia que Dios ha tenido para con estos hermanos y para con nosotros, hermano, en la vida, sino que él también mantiene la confianza en que los cristianos vamos a perseverar hasta el final por la obra del Señor. No importa, hermano, cómo seamos, nuestras necedades, nuestras negligencias, el Señor que ha comenzado la buena obra la va a terminar. Pero el apóstol Pablo, hermano, no solamente se queda en eso, sino que en el versículo 8 dice: porque Dios me es testigo. Pablo les está diciendo esto a los hermanos dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración. Pablo sabe que Dios va a terminar la buena obra en ellos que ha comenzado, pero el apóstol Pablo sabe que una de esas formas, uno de esos medios de gracia en la cual el Señor manifiesta o hará esta perseverancia en los cristianos es por medio de la oración. Dice Pablo: que vuestro amor abunde, ¿cómo? Aún más. ¿Hay amor ya en los creyentes? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con este amor? Tiene que abundar más. Y más en ciencia y en todo conocimiento. Y fíjese el resultado de ir creciendo tanto en conocimiento, en amor y en todo aquello que los cristianos vamos creciendo a través de la palabra, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis ¿cómo? E irreprensibles para el día de Cristo. Esto, hermano, es el propósito de entender y tener una reforma. No que nosotros como cristianos, hermanos, nos llenemos de conocimiento y que crezcamos o nos envanezcamos, sino que todo esto como resultado lo manifestemos en una vida piadosa. ¿Qué es una vida piadosa? Vivir la Escritura. Vivir la Escritura. Entonces, cuando nosotros no entendemos este panorama, muchas veces podemos errar en ciertas cosas. Y nosotros debemos de ver, como el apóstol Pablo aquí lo dice otra vez en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para dónde? Para el día de Cristo. Y dice después el 11, llenos de frutos ¿de qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo, y el resultado es para gloria y alabanza ¿de quién? De Dios.
Entonces, con esto, hermano, nosotros tenemos las bases centrales de lo que significa vivir una reforma. Así que si nosotros entendemos una confesión de fe, entendemos la doctrina de la gracia, entendemos las 5 solas, hermanos, y todo lo demás, y esto lo aplicamos de una manera práctica, entonces nuestro Señor será glorificado. Ahora, hermano, nosotros tenemos que entender que estamos en un tiempo difícil. En un tiempo donde la gente ha olvidado los principios escriturales. Y esto ha llegado a tal grado, hermano, que tal cual como dice la escritura que se iban a levantar lobos, se iban a levantar falsos profetas, hoy en día ya está sucediendo. Mi esposa y yo veíamos un documental apenas sobre la secta de los mormones, hermano. Y cuando uno analiza y ve esa miniserie documental, hermano, te das cuenta que la gente es engañada porque no conoce la escritura. Y ese engaño llega a ser a tal grado que ocurren cosas como las que manifiesta ese documental. Personas que están engañadas idolátricamente e idolatran hacia una persona. Y tenemos también el caso en nuestro país de lo que pasó con la secta de la luz del mundo. Todo esto pasa, hermano, porque la gente ignora la escritura. Nosotros como cristianos tenemos las bases centrales en este libro, hermano, y donde nosotros debemos de ver las artimañas del error, las herejías y todo lo que nosotros escuchemos debe ser pasado por la escritura. Entonces, hermano, esto es muy importante. Como dije, hermano, la piedad consiste en la obediencia a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Romanos 6:22. Y vamos a ver aquí cómo ahora el cristiano busca naturalmente el conocimiento, pero no busca el conocimiento, como dije, para llenarse de él. Y eso es algo que debemos de tenerlo claro, sino porque nosotros ahora tenemos una naturaleza que busca la santidad de Dios. Romanos 6:22. Dice el apóstol Pablo aquí: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y ahora qué pasa con los creyentes, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. El creyente, ¿qué hace con todo lo que sabe o de qué o cuál es el resultado de todo lo que sabe, hermano? ¿A dónde lo debe de llevar? A la santificación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí nos está manifestando 2 cosas. La primera, hermano, nos dice que hemos sido libertados del pecado. Alguien que ha sido libertado del pecado, hermano, es alguien que no tiene las cadenas o yugos del pecado sobre él. Esta persona ha sido libre, pero Pablo no dice que esa libertad nos guía hacia un libertinaje o hacia algo como eso, sino que nos dice que de ser esclavos del pecado, ahora los creyentes hemos sido, ¿qué? Siervos de Dios. ¿Qué es un siervo, hermano? Un sirviente, un esclavo de nuestro Señor. Cuando nosotros, hermanos, somos esclavos de Cristo, somos las personas más libres sobre la tierra. Yo no sé si tú te has puesto a pensar o a meditar cómo te sentías cuando eras esclavo del pecado. Es muy triste, hermano, que los seres humanos cuando estábamos sin Cristo no nos dábamos cuenta de los ciegos que estábamos. La palabra del Señor nos dice que Satanás teníamos el entendimiento entenebrecido y nuestros ojos estaban cegados, hermano. No podíamos ver la esclavitud hacia el pecado. El hombre no podía darse cuenta que era esclavo de sus deseos y pasiones. No podía darse cuenta que eras esclavo de la mentira, del robo, adulterio, fornicaciones, etc. Hasta que viene Cristo, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y ahora vemos las cosas tal como son. Vemos la realidad de este mundo. Vemos que el pecado no es tan placentero como se nos había presentado. Y ahora vemos las consecuencias de ese pecado y vemos todo lo malo. Y ahora, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros hemos sido trasladados de aquel reino de tinieblas, libertados del pecado, y ahora nosotros somos siervos de Dios.
Y nuestra naturaleza ha sido cambiada a tal grado que nuestro fruto natural como creyente es la santificación. ¿Te sientes incómodo cuando de repente, no sé, tienes un mal pensamiento y sabes que es malo? ¿Te sientes tranquilo cuando tal vez se te sale una mentira? Hay algo, hermano, dentro de nosotros puesto por el Señor que nos hace sentir tan incómodos con el pecado que no podemos estar tranquilos hasta que vayamos delante de nuestro Señor. Ahora tenemos aquí entonces un panorama donde vemos que tenemos como una naturaleza, como un fruto, ser santificados. Y dice después Pablo, y como fin la vida eterna. Esto quiere decir, hermano, que el creyente durante esta vida hasta llegar al cielo constantemente se tiene que santificar. Si a ti te dijeran, hermano, que vas a ir a un viaje mañana de vacaciones, ¿qué haces llegando a tu casa? ¿Qué dijo hermana Marta? Pone las maletas, ¿qué más? Arregla sus pendientes, no sé, junta el dinero que tiene para poder irse, se prepara para el viaje que va a tener, ¿cierto o no, hermano? Bueno, hermano, nosotros nos estamos preparando para ir a un viaje eterno. Y en este viaje, hermano, tal cual como dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos que prepararnos. ¿Qué es esto? Santificarnos cada día más y ser más como nuestro Señor Jesucristo. Todo este conocimiento, hermano, que nosotros tengamos, el estudio, la meditación de la palabra, el aprender esto, son esas herramientas, hermano, con la cual nosotros tenemos que ir alimentando ese fruto de santidad que el Señor ha puesto en nosotros. De otro modo, no sirve para nada. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos alimentando y acrecentando ese fruto? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que verdaderamente estamos caminando hacia una reforma? Bueno, Salmo 119, 105. El Salmo 119 es un salmo de 150 versículos que habla de la escritura, hermano. 150 versículos, hermano, que nos hablan de lo gloriosa que es la palabra de Dios. Y este versículo, hermano, es el cual nosotros vamos a tener como lámpara y como herramienta para guiarnos sobre estos estudios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. Durante el tiempo, hermano, que la reforma protestante del siglo XVI llegó, estaban en una época que se conocía como el oscurantismo. No voy a profundizar tanto en esto, pero el oscurantismo, hermano, fue una etapa terrible, no solamente para la sociedad de los cristianos, sino para todo el mundo, hermano. La ciencia, los avances, todo eso estaba completamente cerrado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana casi todo decía que era del diablo. Arte, conocimiento y mucho más allá las cuestiones de la Escritura. La Biblia se cerró por mucho tiempo porque los únicos que podían leer la Biblia eran monjes o estudiosos. ¿Por qué? Ellos decían que la gente común no podía leer la Escritura porque era tan ordinaria y pobre que cómo es posible que un libro tan sagrado iba a ser leído por esas personas. Cuando nuestros hermanos reformadores ven en la Escritura toda la gloria de nuestro Señor, se dan cuenta que es la única fuente de guía y verdad. Y por eso este versículo es tan importante, hermano, porque nos manifiesta todo lo que la Escritura es para el creyente. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Si tú andas por un túnel oscuro y te meterías así nada más porque sí, ¿qué harías para meterte? Buscas una lámpara, prendes una luz, ¿por qué? Porque hay riesgo de caerte, riesgo de no saber hasta dónde termina el camino, etcétera, etcétera. La palabra, hermano, es esa guía, esa lámpara, esa luz que nos va a guiar cada día hacia la santificación en Cristo.
Vamos a Primera de Timoteo 4, 6 al 8. Primera de Timoteo 4, 6 al 8. Aquí Pablo está alertando o advirtiendo a Timoteo sobre aquellas personas que iban a apostatar de su fe. Y que no solamente iban a apostatar de la fe, sino que estas personas iban a escuchar a personas con espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice Pablo que estas personas serían hipócritas que iban a tener cauterizadas la conciencia. Pero Pablo, en estos versículos que vamos a leer, le muestra a Timoteo que el único escudo y fuerza que tiene él es lo mismo, hermano, las enseñanzas en las cuales Timoteo ha sido instruido, las enseñanzas bíblicas. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras ¿de qué? De la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad ¿para qué aprovecha, hermano? Para todo, hermano. La obediencia en el Señor, la obediencia a la palabra para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La reforma, hermano, es regresar a los principios bíblicos. ¿Y por qué, hermano? Porque estamos en una época, hermano, donde todas las prácticas regularmente que se hacen en las iglesias que se llaman cristianas hoy en día, muchas de esas prácticas están completamente erradas. Yo me sorprendía de verdad, le platicaba a mi hermano Rodo que un amigo me invitó a su boda. Y regularmente cuando sabes que hay una ceremonia religiosa, cuando es un pastor y está hablando, es normal que mencione a Cristo, ¿cierto o no? ¿Cuál es el centro de la predicación? Cristo. ¿Cuál es el centro del evangelio? ¿Quién es el centro de la vida cristiana? Todo se trata de Él. No les miento, hermano, duró como 1:30 la ceremonia. Y en ningún momento se mencionó siquiera a Cristo. Ningún momento, ni en ninguna oración, ni en ninguna palabra. Ahora, si te pones a pensar que en ese momento donde había incrédulos, donde podías tú predicar el evangelio, no se mencionó a Cristo, ¿qué te puedes imaginar que hay dentro de la predicación de esas personas en su iglesia? ¿Está Cristo? Y es muy triste, hermano. Es muy triste, hermano, porque ese tipo de iglesias crecen y crecen y crecen y crecen y crecen engañando. Otro comentario que veía de un joven también de una iglesia muy grande decía: vamos a hacer todo lo necesario para que la gente venga a la iglesia. Y lo necesario eran cosas mundanas para atraer a gente carnal. Nosotros, como dije, no vamos a hacer algo, hermano, porque funcione. Nosotros tenemos que hacer algo porque es bíblico. Y estos principios escriturales, hermano, son a los que todos los cristianos debemos de prestar atención. Pablo le advierte a Timoteo de estas personas que se iban a levantar. Sin embargo, Pablo les dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo les dice que son personas que iban a ser nutridas, que iban a estar nutridas. Y yo creo que entendemos qué significa alguien que está desnutrido. Entonces tenemos que ver estos textos. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta una reforma en un ejemplo. Vamos a Segunda de Crónicas, a los textos que estábamos leyendo al inicio. Y vamos a ver qué había pasado en este tiempo, hermano. Vemos
que en el capítulo 33, el reinado de Manasés, vemos después el reinado de Amón y después llegamos al capítulo 34 del rey Josías. ¿Qué habían hecho estos dos reyes anteriormente? ¿Alguien sabe, hermano? ¿Qué habían hecho? ¿Alguien recuerda? ¿Un común? ¿Qué habían hecho? Lo contrario. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No solamente se pervirtieron ellos mismos, sino que hicieron que pervirtieron a todo el pueblo. Y el pueblo se volvió idólatra, una constante en el pueblo de Israel. Después llegamos al capítulo 34 y vemos a un pequeño rey, hermano, que busca al Señor, que busca a Dios. Ahora, Dios buscó a Josías, sabemos esto primeramente. Y él al buscar al Señor, dice el versículo 1, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Era un niño, hermano. Alguien ha dicho, hermano, que los niños son los que más absorben las enseñanzas, ¿cierto o no? Si tú le enseñas a un niño de los 3 años, yo creo hasta los 8 años, ese niño va a aprender muchas prácticas, sí, y muchas cosas también. A un niño a esa edad, yo lo veo y es triste, hermano, cuando ves niños pequeños decir groserías como los adultos. ¿Y por qué los niños hablan así? Bueno, porque los padres hablan así. Reflejan todo eso. Entonces, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y uno podría decir, bueno, dentro de esos 8 años pudo aprender o conocer las malas prácticas. Sin embargo, dice el versículo 2, Josías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Dice el 3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. ¿Desde qué edad? A los 8 años. Busca a Dios y dice que como resultado, a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Un pequeño niño que busca del Señor, el Señor lo convence de este gran mal que habían hecho sus antecesores y derriba todo, hermano. Cuando Cristo viene a nuestra vida, ¿qué pasa, hermano? Cambia nuestro entendimiento de tal manera que lo que llamábamos bueno, ahora ¿qué es? Malo. Cambia nuestro entendimiento de manera que ahora lo que hacíamos o practicábamos habitualmente, ahora lo aborrecemos. Si no te das cuenta, hermano, para la gente es tan normal vivir durante una vida de pecado. Y es más, la gente se acomoda también a ese pecado que es un estilo de vida para ellos completamente bueno. Completamente bueno. No es difícil encontrar casos o situaciones donde te das cuenta que tal vez un esposo tiene 2 mujeres y una de las mujeres sabe que tiene otras mujeres y se acostumbran a vivir así. ¿Por qué pasa esto? Bueno, hermano, el libro de Romanos nos dice que ese entendimiento está entenebrecido, hermano. Que sus conciencias han sido dañadas por el pecado. Sin embargo, este niño, porque era un niño, comienza a buscar de Dios y de resultado cambia todo. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, ya Josías con eso hizo todo lo bueno ante Dios, dice el versículo 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios.
Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Y esto es importante. Quitó todo, hermano, delante del pueblo. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al versículo 16, nosotros vemos algo que pasó. Josías limpia la ciudad, quita todo lo malo. Sin embargo, podemos decir, bueno, entonces Josías ya terminó todo. No, hermano. Como al principio de la frase que les había leído de la reforma, la iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra de Dios, el Señor iba a continuar reformando a Jerusalén. Iba a continuar reformando el corazón de este joven rey. Versículo 16. Y Safán lo llevó al rey. Desde el versículo 13. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés, y dando cuenta a Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, y era limpiar el templo. Dice después, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó ¿qué? ¿Por qué tuvo dolor Josías, hermano? ¿Por qué lamentó esto, hermano? Si él ya había hecho algo bueno por Jerusalén, ya había quitado las imágenes, había derribado los lugares altos, ¿por qué entonces se siente mal? Bueno, hermano, él había dejado de hacer o había hecho que Jerusalén dejara de hacer lo malo, y habían hecho gran mal. Pero todavía, hermano, no habían comenzado a hacer lo que debían hacer. Como cristianos, nosotros sabemos qué cosas nosotros dejamos de hacer gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otras cosas, hermano, que nosotros como cristianos, por medio de la Escritura, sabemos que debemos de hacer. Hoy en día sabemos, por ejemplo, por medio de la Escritura, que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen, ¿cómo? Por costumbres. Por medio de la Escritura nosotros hoy sabemos, hermano, que debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Por medio de la Escritura sabemos que tenemos que celebrar la cena del Señor. Por medio de la Escritura sabemos que tenemos que salir a evangelizar. Por medio de la Escritura tantas y tantas cosas nosotros nos damos cuenta. Él se había lamentado no solamente por darse cuenta de cuán mal había hecho Jerusalén, sino también por las cosas que no habían hecho. Versículo 28. Dice aquí: he aquí yo te recogeré con tus padres. Esto le están diciendo el Señor a Josías. Y serás recogido en tu sepulcro, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, ¿y quiénes más? Todo el pueblo. Él no se quedó solamente con esto que escuchó, reunió a todos, dice, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de
ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Les informa lo que decía la palabra. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra ¿qué? Las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. No solamente de lo que iba a dejar de hacer, sino que aquí él dice que iba a poner por obra todo aquello que estaba escrito. Ahora, ¿nosotros como cristianos tenemos que hacer menos que Josías? No. Tenemos que hacer lo que la Escritura dice. Dice, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén, e hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Como resultado, ¿qué hace Josías? Celebra la Pascua. Esto, mis amados hermanos, es una reforma, hermano. El regresar a la palabra, el regresar a los textos bíblicos que nos muestran cómo vivir piadosamente. Para nosotros, hermano, son cosas que tal vez, hermano, por el tiempo, como dice la Escritura, deberíamos ser ya maestros. Sin embargo, algo que debemos hacer como cristianos es meditar y estudiar en las verdades bíblicas cada día para aprender esto. La palabra del Señor dice en Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y a quién se refiere ahí? ¿Se refiere a todo el mundo? No, ¿qué dice? El pueblo. El cristiano perece, vive una vida tal vez que no manifiesta una alegría por tener a Cristo, no manifiesta una piedad porque ignora muchas veces las cosas que la Escritura dicen. ¿Te ha pasado? A mí sí. Muchas veces por nuestra ignorancia, nuestra negligencia, nosotros ignoramos las cosas que el Señor dice. Y no porque nos haya faltado palabra, porque aquí tenemos la Escritura, hermano, sino porque, como decía nuestro hermano Rodolfo el miércoles pasado, tanto no meditamos, no estudiamos y muchas veces no le rogamos al Señor. Tenemos dentro de la Escritura todo, hermano. Todas y cada una de las directrices de cómo debemos de vivir como cristianos. Entonces, hermano, tenemos aquí esto, hermano, de qué es una reforma. Tercero, vamos a 2 de Timoteo 3:10 al 17. Ahora, hermano, a lo largo de estos temas que vamos a estar estudiando, vamos a ir profundizando en diferentes cosas. Primeramente vamos a estar viendo el propósito de la reforma, que básicamente temas acerca de la piedad. Y vamos a estar viendo también historia de la reforma. Y como dije, hermano, es regresar a esos principios escriturales. Pablo aquí dice en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir como piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de malo en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo insta a Timoteo que regrese
a la Escritura. Y como dije, hermano, la iglesia reformada siempre se está reformando conforme a la palabra de Dios. Yo me pregunto, hermano, del tiempo que te convertiste para acá, ¿sigues siendo la misma persona? ¿Alguien me puede decir en qué ella no es la misma persona? Comentar un poquito acerca de su testimonio, de qué antes eran, o incluso qué todavía practicaban recién se convirtieron. ¿Alguien? ¿Cómo, hermana? La hermana Vicky dice que rezongaban y que ya no. ¿Alguien más? Mueres. Amén. ¿Quién más, hermanos? Yo meditaba, hermano, en algo que para mí ha sido, y que no tiene mucho que estamos meditando en eso, apenas que empezamos a estudiar la confesión de fe. Yo sinceramente, cada que pasaba una mala circunstancia, tanto me enojaba y me lamentaba, y me enojaba mucho. Y ahora cada pequeña cosa, hermano, de verdad, podemos ver que es por la providencia de nuestro Señor. Nada pasa por azar, nada pasa por casualidad, todo es por la providencia del Señor. Y aún en las pequeñas cosas, hermano, esto viene a manifestarse. Hace unas semanas, ahí donde vivimos, el agua llega a faltar mucho o escasear mucho. Se nos había acabado el agua, no habíamos ido a pedir una pipa que es la que nos llena y todo. Y la cisterna, que es una cisterna como de tinaco, se había movido de lado, estaba como de lado. Entonces el tubo, si no se acomodaba, se iba a romper. Yo neciamente fui por un tubo que yo tenía grande y le dije a mi esposa, bueno, voy a moverlo para que se vaya recorriendo, al fin está ahorita vacío. Mi esposa me dijo palabras sabias que decían, no lo muevas porque lo vas a romper. Yo pues dije, bueno, vamos a ver cómo lo hago. ¿Y qué creen que pasó con ese tubo? Se rompió ese tubo. Mi esposa me dijo, bueno, ahora pues vas a tener que pagar que se repare y todo. Pasó como 3 días, hermano. Y ya habíamos pedido la pipa, ya no la iban a llenar. Y dentro de esa reparación provisional que hice, escurría una pequeña gota, hermano. Pequeña gotita. Cuando mi esposa y yo estábamos ahí juntos, volteo y una abeja, hermano, una pequeña abeja, va hacia esa gota que estaba escurriendo y tomó de esa agua. Si yo antes le hubiera dicho, rompí este tubo y enojarme, Dios permitió que pasara todo eso para que esa pequeña abejita tomara agua. El cuidado del Señor, la providencia del Señor, aún en las más pequeñas cosas es manifiesta, hermano. Y cuando uno ve eso, ve las cosas de diferente panorama. ¿Por qué? Porque la Escritura habla de eso. La Escritura habla, hermano, de todas las cosas que muchas veces por nuestra negligencia, pereza y demás, muchas veces ignoramos. Pero cuando lo vemos, meditamos y lo tenemos ahí, hermano, es un tesoro para nuestros ojos. Es un tesoro para nuestros ojos. Y esto mismo es lo que Pablo le dice a Timoteo. Ve a la Escritura, mira la Escritura, estudia la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura te es útil para todo esto. Ahora, hermano, uno de los puntos que yo
trataba hace 15 días justamente era esto. Muchas veces nosotros vemos un temario, temas que son complicados y decimos, bueno, son muy difíciles. Hermano, son muy difíciles. ¿Y sabes qué? Los teólogos no cristianos no los pueden entender, hermano. Solamente alguien que ha sido regenerado. Jeremías 31, 33 y 34. Y vamos a ver por qué tú y yo hoy podemos comprender las verdades escriturales más profundas, podemos entender teología profunda. Y aún si no sabe qué es teología, teología es el estudio de Dios. Es el estudio de Dios. Amén. Y escucha, hermano, porque estamos dentro de este pacto, de este nuevo pacto que vino a ser hecho, consumado por nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? Hoy tú piensas que vas a hacer algo malo y te detienes, es por esto, hermano. Este es el resultado. La escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por quién? Por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño que ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hoy tú puedes entender alguna doctrina profunda por Cristo, hermano. Porque hoy tú tienes una mente renovada, hermano. De verdad debemos de dar gloria a Dios por eso, renovada. Porque te sorprendes, como dice la Escritura, que ocultó estas grandes cosas de los sabios y se las enseñó a los niños, hermano. Hace un tiempo, ya tiene mucho tiempo, yo estaba viendo un video de lo que comentaba el escritor Carlos Monsiváis acerca de una historia de la historia de Abraham e Isaac. Y hoy yo puedo entender, hermano, gracias al Señor, y yo sé que tú también puedes entender que aquel sacrificio que iba a hacer Abraham a su hijo Isaac representaba el sacrificio que más adelante nuestro Padre Celestial iba a hacer ¿sobre quién? Sobre Cristo, hermano. Hoy podemos entender eso, hermano. Hoy podemos ver esa historia y decir, ahí habla de mi Señor y del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y este hombre, cuando estaba hablando de esa historia, decía que era una buena historia intelectual, una buena historia literaria. Ese hombre que leyó quién sabe cuántos tantos libros, ese hombre que se le pasó estudiando, ese hombre que recibió uno y muchísimos premios por todo lo que hizo, no entendía la centralidad de esa historia. Porque él no tenía una mente renovada. Si tú y yo hoy lo podemos entender, es porque Dios ha renovado nuestro entendimiento, hermano. Y por lo tanto podemos entender doctrina profunda, hermano. ¿Qué necesitamos? Ser diligentes, perseverar cada día en la enseñanza y en la doctrina, porque el Señor es quien nos va a ir enseñando cada día más, hermano. Por último, hermano, voy a dar simplemente la metodología de cómo vamos a ir trabajando, si llegó a traer su hojita o no. Cada bloque, hermano, que nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, en el primero, que es la introducción, esto no va a ver un repaso, pero el siguiente, por ejemplo, es el propósito de la reforma, la piedad, y vienen dos temas. Voy a dar estos temas y después de terminar esos dos temas vamos a dar un breve repaso sobre esos dos temas. Cuando terminemos los siguientes, por ejemplo, las dimensiones teológicas de la piedad, vamos a terminar esos 4 temas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retomar. Ojo, hermano, es importante, cualquier duda que tengamos, manifestémosla, hermano. Yo, como les había dicho, hermano, yo no pretendo terminar esto rápido o avanzar a pasos agigantados, sino que todos y cada uno de nosotros vayamos meditando lento, pero seguro. Y que vayamos cada día meditando y meditando y meditando en esto y estudiando en esto. Y de verdad, hermano, si un tema es complicado, se les hace muy complicado y debemos de regresar, sin problema, regresamos. No tenemos ninguna prisa para eso. Por último, vamos otra vez a ese texto, Salmo 119, 105
Y leamos este versículo otra vez, hermano, ya para terminar, como el ancla de todo lo que haremos, hermano. Salmo 119, 105. Y vamos a leer todo el Salmo, hermano. Todo el del 105 al 112. Dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, ¿cómo? Conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. ¿Y qué le pide el salmista? Y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas ¿qué no ha hecho él? Mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié ¿de qué? De tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque ¿qué son para el salmista y para el creyente la palabra? El gozo de mi corazón. Mi corazón incline a cumplir ¿qué? De continuo, ¿hasta dónde, hermano? Hasta el fin. Ese es el propósito para el cual fuimos regenerados, obedecer al Señor en lo que Él nos ha mandado.